A nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por traernos a todos aquí, gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra. Pido que nos bendigas, pido que este tiempo sea para tu gloria, pido que sea de provecho a cada hermano aquí y que todos aprendamos más de ti y podamos adorarte más, conocerte más, y pido que tu palabra haga la obra necesaria en cada corazón. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El título del mensaje esta mañana es ¿Cómo conocer la verdad? O ¿cómo reconocer la verdad? Ayer, hablando con gente en la calle, tuve una conversación con un hombre y lo que me dijo este hombre básicamente era, lo importante hoy día es que todos encontremos nuestra verdad. Básicamente usó esas palabras. Que todos encuentren lo que es verdad para ellos, lo que les viene bien a ellos, espiritualmente hablando. ¿Bien? Que uno crea esto acerca de Dios, que otro crea lo otro acerca de Dios, lo que te haga mejor la vida a ti, lo que te hace, lo que te trae paz, lo que te trae tranquilidad. Esa verdad es la que importa. Bueno, esa filosofía, esa manera de pensar, no funciona en ningún área de la vida. No puedes en la matemática buscar la matemática que te vaya bien a ti. Todos sacaríamos siempre un 10 en el examen si funcionara así. No funciona así. Bien, cuando estás en el banco, no puedes decir al banquero, oye, yo quiero pues esta cantidad de dinero. Para mí, mi cuenta es más grande de lo que pone ahí en mi libreta. Yo creo que para mí, ¿verdad? Pues yo creo que estaría bien eso. No funciona así la vida. La verdad, no se puede jugar con la verdad. La verdad hay únicamente una verdad. Y en cuanto a Dios, en cuanto a lo espiritual, no cambia absolutamente nada. Hay lo que es correcto, lo que es verdad y cierto, y todo lo demás que es mentira. No existen diferentes verdades acerca de Dios, acerca de quién es Dios, ni acerca de lo que sea doctrina correcta o incorrecta. Por lo tanto, todas las diferencias entre los miles de religiones en el mundo, incluso todas las variaciones del cristianismo, los que se llamarían cristianos, incluso los que se llamarían evangélicos cristianos, todas esas variaciones, o sea, hay una verdad y todo lo demás son errores. Bien, son equivocaciones, errores, intencionadas o no intencionadas, pero son errores porque no son la verdad. Existe únicamente una verdad. Y en este pasaje Juan habla con los cristianos, ¿bien? Los que están leyendo su epístola, y les quiere explicar cómo encontrar la verdad, ¿bien? La única verdad. Cómo podemos discernir entre todas las diferentes opiniones que hay, todas las diferentes enseñanzas, e incluso acerca de Jesús, cómo podemos distinguir qué es la verdad. Si os acordáis, cuando empecé el estudio aquí en Primera de Juan, hablamos un poquito del contexto, por qué lo escribió Juan, y vimos que Juan era seguramente, cuando escribió la epístola, seguramente el último apóstol que quedaba vivo. Bien, seguramente todos los demás ya habían sido mártires, y él escribió bastante tarde en la era de la Iglesia. Esto es uno de los últimos libros escritos de la Biblia. Y escribió cuando estaban ya surgiendo muchas falsas doctrinas, diferentes religiones. Bien, la Iglesia Católica misma, lo que conoceríamos hoy día como la Iglesia Católica, surgió varios cientos de años más tarde, pero habían ya diferentes falsas doctrinas que estaban empezando a circular dentro de las iglesias. Bien, las iglesias empezadas por Pablo y los demás apóstoles, pero ya estaba circulando error en las iglesias, igual que hoy día. Bien, vas a cualquier edificio que ponga el nombre, que tenga el nombre de iglesia evangélica, y puedes encontrar variedad muy grande de doctrinas. Bien, se pueden encontrar muchas enseñanzas diferentes, y como establecimos al principio, únicamente
una doctrina es correcta. No existen variaciones que sean todas correctas. Juan entonces escribió su carta y el propósito fundamental por escribir esta epístola era describir lo que son los fundamentos de la fe, describir lo que es el cristianismo puro, verdadero. Así que aquí ya, llegando en el capítulo 2, empieza Juan a hablar de lo que son las falsas doctrinas, lo que el mundo, bueno, lo que incluso cristianos hablaban que era incorrecto acerca de Dios. En su día, bien, Juan lo más seguro estaba pensando o tratando con el gnosticismo, que era una herejía que surgió. El gnosticismo era un movimiento intelectual que decía que era un poco para eruditos, los que hablaba de un conocimiento mayor, que la mayoría de las personas no podían alcanzar este conocimiento. Era un paso mayor a lo que podían hacer la mayoría de las personas. Y este conocimiento verdadero de Dios venía desde dentro. Enseñaban que había un espíritu divino dentro de las personas y que cada uno tenía que mirar hacia adentro para encontrar la verdad. El gnosticismo existe hoy día, o cosas muy parecidas, ¿bien? Lo que se llama muchas veces la nueva era, el pensar en encontrar la verdad dentro de ti mismo. Mucho de esto es común hoy día todavía, ¿bien? Eso es básicamente el gnosticismo del tiempo de Juan. Pero interesantemente, Juan no trata directamente con las enseñanzas del gnosticismo, que podría haberlo hecho. Juan podría haber empezado a discutir, a tratar con los errores que habían en su día, pero no lo hace. Juan habla muy generalmente. Y al hacer esto, pues esta epístola es mucho más práctica, mucho más útil para nosotros hoy día. Bien, que no tenemos esta misma guerra dentro de las iglesias como existía en el tiempo de Juan. Nosotros no combatimos directamente el gnosticismo como los cristianos del día de Juan, pero hay muchas otras doctrinas falsas que existen en nuestro día. Así que Juan, al tratarlo de esta forma, escribe una epístola que es muy útil para nosotros hoy día, que es perfectamente aplicable para nosotros. Lo que expone Juan es cómo separar la verdad de la mentira. No habla directamente de la mentira aquí, ¿bien? Pero habla de cómo encontrar la verdad. Por eso entonces se puede utilizar hoy día. Entonces, vamos a empezar con el versículo 18 y tratar con el pasaje versículo por versículo, como solemos hacer, y ver cómo puede aplicarnos a nosotros, cómo podemos nosotros encontrar la verdad y saber que tenemos la verdad cuando nos encontremos con diferencias de opinión. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando Juan escribió la epístola, como dijimos, él era seguramente el último apóstol. Y yo estoy bastante convencido que Juan se imaginaba que Jesucristo iba a volver durante su vida. De hecho, tenemos un pasaje muy interesante y no vamos a entrar por tiempo, pero en el último capítulo de Juan, escrito por el mismo autor, Juan 21, tenemos esta conversación entre Jesús y Pedro, donde habla de Juan, y Jesús le dice a Pedro, que lo tengo aquí escrito, si quiero, Jesús hablando, si quiero yo que Juan quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, eso te afectaría, eso te cambiaría. Y parece ser que muchos de los discípulos, o muchos de los que escucharon de esta conversación, pensaron que Jesús dijo que iba a volver antes de la muerte de Juan. Y ahí en Juan 21, Juan escribe una notita muy clara diciendo, esto lo dijo no diciendo que voy a venir antes de que muera Juan, sino que dijo que era una situación hipotética. Juan lo describe ahí. Pero lo más seguro es que Juan pensaba o creía, en por lo menos gran parte de su vida, que Jesús iba a venir durante su vida. Jesús, cuando habló con los discípulos, siempre dijo, he aquí que vuelvo pronto.
Siempre les prometió que iba a volver pronto. Cuando la definición de Dios de pronto no la tenemos clara, no sabemos cuánto tiempo es pronto a los ojos de Dios. ¿Bien? Dios es eterno, Dios no está limitado al tiempo como nosotros. Y cuando uno aquí dice pronto, puede estar hablando de 5 minutos, puede estar hablando de un mes, puede hablar de unos cuantos años, depende de la situación. Pues Dios dijo pronto, pero no especificó más. Y lo hizo para que todas las generaciones venideras viesen la importancia de vivir en el momento, porque sabemos que en cualquier momento puede venir Jesús. Es muy importante la inminencia de la venida de Jesús o del rapto. Jesús quiso que sus seguidores andasen esperando su regreso. Por eso lo dijo así. Y Juan resalta esto como algo importante. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, dice. Y dice, y oísteis, entendéis, ya entendéis que va a venir el anticristo. Juan está hablando de la persona que todos los cristianos saben que va a venir al final del tiempo. Viene el anticristo justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y todos estaban esperando que surgiera este anticristo. Los cristianos de ese día, igual que los cristianos hoy en día, miraban alrededor, intentaban identificar quién sería el anticristo. Miraban esta persona, muchos pensaban que Nerón era el anticristo. Miraban alrededor e intentaban decidir a ver si esta persona es el enemigo, el que vendrá antes de Jesús. Esta palabra anticristo ocurre 3 veces en la Biblia, siempre lo usa Juan, este término. Está hablando de una persona en concreto. Juan lo menciona aquí en el capítulo 4 del mismo libro y en 2 de Juan, versículo 7. Pero la Biblia habla de este personaje en muchas otras partes. Al final de Daniel, del capítulo 8 hasta el final de Daniel, se habla de el que iba a venir, se habla del anticristo, aunque no se usa ese nombre. En Mateo 24, Jesús, refiriéndose a Daniel, habla del que va a hacer sacrificio en el templo, habla del anticristo. Y se encuentra igual más claramente la enseñanza de la Biblia acerca de este hombre en 2 de Tesalonicenses. Y en 2 de Tesalonicenses 2, el 3 al 4, nos habla Pablo de el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, intentando reemplazar a Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el personaje que estaban esperando los judíos, ¿bien? El anticristo, una persona en concreta que sabían que iba a venir. Ahora, Juan nos dice aquí, sabéis que va a venir, pero todavía no ha venido. Pero, y aquí es la importancia de la enseñanza, aunque no está todavía el anticristo, no se ha revelado, han venido muchos otros que hacen muchas de las mismas cosas que hará este hombre que es el enemigo de Dios. Va a venir un hombre, el anticristo, pero ya han venido muchos que son también anticristos. Bien, la palabra anticristo en el griego, podéis adivinar lo que es. Anticristo, es exactamente bien, es exactamente igual. Significa simplemente alguien que está en contra de Cristo, el Mesías, del Señor Jesús. Y Juan en el versículo 18 dice, hay ya alrededor nuestro muchos anticristos. En la Biblia también se les nombra falsos maestros, falsos profetas, bien, personas que enseñan mentira, personas que están actuando en contra de Jesús. Bien, existieron en el día de Juan, existen hoy día y siempre han existido personas cuyas enseñanzas intentan llevar a las personas más lejos de Jesús. Eso es lo que es de esas personas está hablando aquí Juan. Bien, hay muchos, dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, estamos en la última etapa de la historia de la Biblia,
de la historia de la redención. Y es muy interesante el próximo versículo, porque Juan empieza a hablar de estos falsos maestros, bien, de estos anticristos, y dice en el 19 que salieron, no del mundo, bien, no surgieron de fuera, personas intentando atacar a la iglesia, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Ahora, no sabemos nosotros ahora en el año 2018, no sabemos de qué personas está hablando específicamente Juan. Bien, hubieron muchas personas en su día que eran lo que él llamaba anticristo, eran personas intentando hacer extraviar al pueblo de Dios. No sabemos quiénes eran en concreto, pero evidentemente los que leían esta epístola sabían de quién hablaba Juan. Cuando dice que salieron de nosotros, Juan se está refiriendo a personas concretas que conocían los cristianos. ¿Bien? Y a lo largo de la historia han salido muchas personas de círculos cristianos, ¿bien? De iglesias cristianas, que han sido falsos maestros. Jesús habla de ellos cuando habla del lobo con la piel de cordero. Personas que se hacen pasar como cristianos, pero en realidad no lo son. En realidad están en contra de Cristo. No todos los falsos maestros, no todos los anticristos vienen de dentro de la iglesia, ¿bien? Algunos vienen de fuera y hay muchos que atacan a los cristianos que nunca fueron parte de una iglesia, pero Juan aquí está hablando de unas personas específicas que salieron de las iglesias primitivas donde estaba él. Lo que está diciendo Juan, o lo importante, es que no se puede fiar de los credenciales que te dé una persona. El hecho de que alguien sea miembro de una iglesia buena, grande, o haya ido a una universidad cristiana y tenga un título, o o se llame cristiano, o lo que sea, eso no significa nada en cuanto a su enseñanza. No podemos fiarnos de cómo se identifica una persona. Está diciendo Juan, el falso maestro puede venir desde dentro como desde fuera, y no importan esos credenciales. ¿Os acordáis que al principio de 1 de Juan, ¿qué hizo el último apóstol, el que tenía más autoridad que ninguna otra persona en su día? Dijo, yo no estoy hablando por mi cuenta, yo no estoy hablando mis palabras. O sea, negó su autoridad para hablar. No dijo que yo os estoy hablando porque tenéis que escucharme a mí, sino que apuntó toda la autoridad al Señor Jesús. Juan dijo, yo no soy nadie, yo simplemente estoy repitiendo las palabras de Jesús. No buscó levantarse, no buscó que las personas le mirasen a él, sino que dijo, yo estoy simplemente contando lo que he visto, lo que hemos oído, lo que contó el Señor Jesucristo aquí en la vida. Y los falsos maestros, de normal, ¿bien? Existen muchísimos tipos, pero los falsos maestros suelen ser personas que se enaltecen a sí mismos. Suelen ser personas carismáticas, personas a los cuales, que atraen a la gente, que son fáciles de escuchar, son igual divertidas, son personas que te hacen sentir bien. Los falsos maestros suelen ser personas que atraen a la gente. Y por su personalidad, o por sus credenciales, o por la forma que tengan de engañar, hacen que las personas se fíen de ellos, crean en estas personas, y usando esa confianza, intentan extraviar a la gente. Eso es, pues, cómo surgen las sectas, cómo surgen las falsas doctrinas, las herejías, lo que contradice la Biblia. Eso surge de personas que quieren ser el centro de atención y que su autoridad está por encima de
la autoridad de la Biblia. Pero Juan habla de, entonces, dice, no podemos distinguir al falso maestro del cristiano verdadero mirando sus credenciales, mirando quién es, mirando su membresía. No se puede saber. O sea, no puedes mirar alrededor y fiarte de alguien aquí en la iglesia porque sabes que es miembro de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que dice alguien es cierto o no? O sea, estamos buscando conocer la verdad. Estamos buscando poder distinguir entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Pues, Juan nos da a continuación dos formas de reconocer la verdad, de separar la verdad de la falsedad. Bien, yo espero que todos aquí hoy, todos los que estén aquí esta mañana, quieran conocer la verdad. Eso es lo que busco yo. Intento estudiar, intento aprender lo que es cierto. Bien, no me interesa engañarme con algo que me haga sentir bien, pero que no es cierto. Espero que todos aquí tengamos esa misma actitud. Estemos buscando la verdad, lo que es correcto, no estar engañados. Bueno, ¿cómo podemos encontrar la verdad entonces? ¿Cómo podemos separar un anticristo de un cristiano? Igual no es lo que, y lo que dice Juan a continuación, igual no es lo que te esperarías. Igual no es lo que pensarías que vendría primero. Mira lo que dice. Versículo 20. Dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, si yo estuviese escribiendo esta epístola, o si yo estuviese intentando dar consejos para discernir entre la mentira y la verdad, yo creo que empezaría diciendo, lo importante es estudiar, lo importante es el conocimiento, lo importante es, pues, conocer más la Biblia, ¿bien? Conocer la Biblia de principio a fin para poder yo discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero Juan no hace eso. Y me parece muy interesante. Juan no dice que según mis conocimientos, según lo que yo sepa de la Biblia o lo que yo haya podido aprender, yo voy a tener la sabiduría para discernir. Juan no se basa en eso. ¿Bien? Ahora, evidentemente es importante el conocer la Biblia. Evidentemente es imprescindible estudiar la Biblia porque ahí encontramos la verdad. Pero eso no es lo que Juan dijo a los cristianos. ¿Qué es lo que dijo? Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién está hablando? Del Espíritu Santo. Bien. La unción del Espíritu Santo es tener morando en nosotros el Espíritu Santo. Esto lo encontramos también en 2 Corintios, capítulo 1. No vamos a ir allí, pero en 2 Corintios 1, 21, 22 habla más de la unción del Espíritu Santo. Bien, y está hablando ahí Pablo de ser salvo, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero lo que está diciendo aquí Juan sencillamente es, para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, tienes que ser salvo. Únicamente la persona que es salva tiene el Espíritu Santo morando en él. Bien, la unción del Espíritu Santo es la marca del cristiano. Entonces, no puedes discernir, o no, por lo menos el primer paso para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, los falsos maestros y la verdad, no tienes esperanza si no tienes la unción del Espíritu Santo, si no eres un creyente. Bien, esto es buena noticia para los creyentes, es muy mala noticia para los que no sean salvos. Bien, aquí esta mañana espero que todos sean hijos de Dios, espero que todos tengan morando en ellos el Espíritu Santo, bien, por haberse arrepentido del pecado, por haber pedido que Dios transforme nuestro corazón y nos dé el Espíritu Santo. Espero que eso sea el caso, pero si hay alguien aquí que no es salvo, que no tiene dentro de sí mismo el Espíritu Santo, lo siento, pero no vas a poder discernir la verdad de la mentira por los muchos estudios que hagas, por todo el conocimiento que quieras buscar,
Bien, por leer 10 veces la Biblia, intentar entenderlo todo, por leer el Corán y las otras enseñanzas que hayan, no vas a poder llegar a discernir la verdad de la mentira por tu propia cuenta. Y es importante reconocer esto, porque todos, bien, incluso los más cucos, todos somos engañados, podemos ser engañados, y somos engañados más fácilmente de lo que nos imaginamos. Bien. Bueno, a mí me gusta pensar que puedo discernir, que puedo pensar, que puedo separar lo correcto de lo malo. Me gusta pensar que puedo llegar a encontrar la verdad por mi cuenta, pero la verdad es que no es así. Yo puedo ser engañado y he sido engañado muchas veces. Y por nuestra cuenta no vamos a poder encontrar lo que es verdad y lo que es falsedad si no tenemos la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es lo que nos da el conocimiento. Dice 20, tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis, o por lo tanto conocéis todas las cosas. El versículo 21 continúa la idea. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Juan está escribiendo a creyentes. Bien importante acordarnos de esto. Está hablando a personas que son hijos de Dios, que tienen todos la unción del Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Por qué la conocéis? No porque Juan sabe que todos los cristianos eran estudiosos y habían sido diligentes en encontrar la verdad de la palabra. Juan no está diciendo eso. Dice que yo sé que vosotros conocéis. ¿Por qué? Porque tenéis dentro de vosotros el Espíritu Santo, el que da discernimiento. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y llega a este argumento porque, ¿os acordáis lo que dijo en el versículo de antes? El falso maestro, el anticristo, que viene de entre nosotros, de entre los cristianos, ¿bien? Es miembro de una iglesia, tiene buena reputación, buen testimonio, que tiene el respeto de los demás. El que viene de ahí y enseña una doctrina falsa no es de nosotros. Parecía ser de nosotros, pero no lo es. ¿Por qué? Se manifiesta que no es de nosotros porque enseña la mentira. Dice, en versículo 19, si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Bien, habría continuado enseñando la verdad, habría enseñado lo que es correcto, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos, bien, y existe mucho error, mucha equivocación, diferentes errores doctrinales que son entre cristianos. Bien, hay mucha doctrina falsa que sea incluso, o sea, que sea por personas salvas, personas que son hijos de Dios, pero que se equivocan en temas, no me gusta decir menores, pero en temas que no sean tan imprescindibles de la Biblia. Evidentemente, en iglesias de alrededor hay cristianos que creen cosas diferentes a lo que creemos tú y yo. Y eso puede ser, o sea, puede ser que se equivoquen ellos, puede ser que nos equivoquemos nosotros a veces. No estamos hablando de diferencias doctrinales aparte de la salvación. Bien, ya llegaremos un poco a por qué pueden existir estas diferencias dentro de los cristianos. Bien, pero Juan no está hablando ahora de eso. Juan está hablando de los anticristos, los que están llevando gente a la perdición, los que están enseñando cosas que van en contra de la salvación verdadera. Bien, esas son las personas que salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Son personas que nunca fueron creyentes. En condiciones normales, bien, lo que debería pasar, dice Juan, es que si eres un cristiano, podrás reconocer, porque no por tu cuenta, sino porque tienes al Espíritu Santo, podrás reconocer
la doctrina correcta de la doctrina incorrecta. Ahora, ¿hay cristianos que se equivocan? Sí. ¿Hay cristianos que se extravían? Sí. ¿Hay cristianos que son engañados por falsos maestros? Sí. ¿Pero por qué es eso? No es por su falta de diligencia, no es porque ellos hayan fallado necesariamente en estudiar la palabra, porque todos somos capaces de ser engañados, es porque no están andando en el Espíritu, no están en comunión con Dios. Bien, la respuesta, y es importante que entendamos que la respuesta a la falsa doctrina no es más conocimiento de la palabra. La respuesta es estar en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Pablo habla de apagar el Espíritu, ¿bien? De no escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Y cuando no estamos en comunión con Dios, no tenemos esperanza para separar lo bien y lo malo, ¿bien? El ser cristiano y tener la unción del Espíritu Santo, Juan está hablando de alguien que está en comunión con Dios, está andando cerca de Dios, está escuchando lo que dice el Espíritu Santo, no está viviendo una vida en pecado apartada de Dios. Estamos hablando de una persona que atiende a lo que dice el Espíritu Santo. Y si no estamos escuchando el Espíritu Santo, si no estamos en comunión con Dios, no importa cuánto sabemos de la Biblia, no importa cuán listos seamos, cuánto conocimiento tengamos. Si no estamos en comunión con Dios, estamos en peligro. Podemos ser engañados. Si estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo es el que te da la sabiduría, el entendimiento. Él es el que te protege de la falsa doctrina. ¿Bien? Y si yo, por desgracia, dijera algo que fuera revelado como un anticristo, hablara algo que es contrario al Evangelio de Dios, el que esté en comunión con Dios no será engañado. Es lo que está diciendo Juan. Bien, a pesar de lo engañoso, a pesar de las apariencias, a pesar de lo convincente que sea yo, el Espíritu Santo es el que mantiene al creyente protegido de la doctrina falsa. Bien, esto no es decir que no hay que estudiar la Biblia, ya lo sabéis. Esto no es decir que el conocimiento no es importante. Esto es decir que lo supremo, lo más importante para el cristiano es nuestra comunión con Dios, es estar andando en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, esos deberían ser características de tu vida. Si no, pues no estás en comunión con el Espíritu como deberías serlo. Bien, eso es lo primero, bien, para diferenciar la verdad del error. Si estamos en el Espíritu, tenemos el conocimiento del Espíritu Santo. Pero al final, Juan da otro consejo muy práctico. Bien, esto sirve también, esto sirve para los inconversos, los que no tienen el Espíritu Santo. Esto es una forma de discernir entre el error y la verdad. Una forma secundaria. Versículo 22 describe al que es un anticristo, uno que está en contra del Evangelio. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el que la Biblia, el Antiguo Testamento habló de un Mesías, toda la Biblia hablaba acerca del Mesías. Negar que Jesús es quien dice la Biblia, esa persona es un anticristo, esa persona es un falso maestro de lo que estamos hablando. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y continuamos en el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Bien, si niegas que Jesús es quien dice la Biblia, pues estás negando que Dios es el Padre. No puedes, no puedes negar a uno y creer el otro. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y aquí vemos una característica de todos los que son anticristos, los que enseñan algo diferente al Evangelio. Los que enseñan una falsa salvación, bien,
no enseñan lo que dice la Biblia acerca de Jesús ni acerca de Dios el Padre. Y tengo unos cuantos ejemplos. Se podría hacer se podría poner todos los ejemplos que quieras de diferentes religiones o sectas o engaños que existen en el mundo, ¿bien? Porque todos van a caer en este punto. Pero los testigos de Jehová, ¿bien? Aquí puedo ofender a mucha gente de afuera. Los testigos de Jehová, ¿quién dicen que es Jesús? Bueno, Jesús no es Dios. Niegan la deidad de Jesús. ¿Bien? Por lo tanto, los testigos de Jehová, según lo que les llamaría Juan, ¿bien? Los que enseñan esto, los que propagan esto, y yo no digo que todo, o sea, hay muchas personas engañadas dentro del movimiento de los testigos de Jehová, pero los maestros que enseñan que Jesús no es Dios son anticristos, según la definición de Juan. Enseñan algo diferente acerca de Jesús. Los mormones, ¿quién dicen? Pues ellos dicen que Jesús es Dios. Hablas con un mormón y te dirán que Jesús es Dios. Pero, ¿qué es lo que a veces hay que entender un poco más de lo que están enseñando? Dicen que Jesús es Dios, pero en exactamente el mismo sentido en que cada persona, enseñan los mormones, puede llegar a ser Dios. Jesús era un hombre que llegó a ser un Dios. Eso es lo que enseñan los mormones. Y enseñan que todos nosotros podemos ser exactamente como Jesús. Podemos llegar a ser dioses al final. Bien, no enseñan la deidad de Jesús, según lo que dice la Biblia. Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es uno más de entre los hombres. Incluso la Iglesia Católica. Bien, que ningún católico te va a decir que Jesús no es Dios. Pero en hechos, en práctica, ¿quién es la persona que intercede por nosotros? ¿Es Jesús? No, es María. ¿A quién oramos? No, a Jesús, no, a María. ¿A quién pedimos perdón de pecados? Puede ser al cura o a María. Bien, Jesús, por nombre, está como el Hijo de Dios, pero ¿qué ha pasado? Ha sido reemplazado, ha sido quitado de su sitio. Jesús no es el Jesús que enseña la Biblia. Todas las sectas, los que son anticristos, enseñan algo diferente en cuanto a Jesús. Entonces, para concluir, ya es muy tarde, ¿cómo podemos conocer la verdad de la mentira? ¿Cómo podemos reconocer la verdad? Únicamente por la salvación. Bien, lo principal es, tienes que ser un creyente. Y si eres un creyente, buenísima noticia. Bien, solamente tienes que andar en el Espíritu, estar en comunión con Dios y no vas a ser engañado. Si no eres un creyente, hay buenas noticias para ti también. Bien, porque si quieres saber la verdad, la Biblia dice que Dios quiere que seas creyente. La Biblia dice que Dios quiere salvarte. Su voluntad es que conozcas la verdad. Y en Primera de Juan, lo primero que estableció Juan es que Dios es luz. Dios es verdad. Él quiere iluminar. Él quiere que las personas conozcan la verdad. Y Dios quiere que cada uno aquí conozca la verdad. Si no eres hijo de Dios, si no tienes al Espíritu Santo, pues ese paso es imprescindible, pero es posible. Dios quiere que seamos hijos de Dios. Pide sabiduría a Dios, entrega tu vida a Él y encontrarás la verdad sin ningún tipo de duda. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia está en Juan 8:32. Dice, Jesús dijo allí que si permanecemos en su palabra, esto es Jesús hablando, conoceremos la verdad. Ahí, entre comillas, pongo yo, la verdad absoluta, la única verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto. Si no somos salvos, si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos opción de discernir la verdad. Bien, vamos a dejarlo allí. Gracias por vuestra atención. Siento que me haya pasado. Pero que Dios nos ayude a todos a encontrar la verdad absoluta. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu
palabra. Gracias por el tiempo que hemos tenido aquí esta mañana. Pido que ayudes a cada persona aquí a conocerte mejor. Pido que nos des sabiduría a todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.